Buenos días a todas y a todos. Vamos a comenzar la... Me gusta la cosa para hacer la clase. ¿Ven mi pantalla, no? Sí, profe. Ahora se perdió, ¿no? Ahora también, sí, ahora se ve su cara. Déjenme un segundo que se pegó el Notes. Ya. Ahora debería verse de nuevo. Correcto. Entonces, a ver, vamos a hacer, tuve que hacer varios cambios, muy a mi pesar, pero tuve que hacer varios cambios en lo que había planificado, de acuerdo a lo que conversamos la clase pasada y de acuerdo a cómo está la situación hoy en día, ¿ya? A ver, voy a mostrarles qué es lo que hice. A ver. La primera es que les dejé, y esto es lo que nos está funcionando, no estoy tratando de pegar la página, las cosas ahí mismo, pero voy a tener que ver cómo diablo lo hago. Les dejé lo siguiente, les dejé material acá, ¿ya? En Canvas. Yo entiendo que todos tienen acceso a Canvas y que en algún minuto se les va a arreglar el problema porque hay problemas de sincronización entre Canvas, Teams y el Infoda, ¿ya? Yo entiendo que en algún minuto esos problemas se van a solucionar y quien no tenga acceso a Canvas, donde guardo las cosas, por favor me avisa lo antes posible, ¿ok? Ya, en primer lugar, este es el libro que vamos a usar como guía, ¿ya? Este de acá, que está en inglés, de acuerdo a lo que conversamos con el otro día. Este libro y este libro es el mismo, aquí está el PDF directo, el otro lo pueden accesar a través de la biblioteca. Este otro libro guía, es más complicado, ténganlo como referencia. Acá está, para la primera parte, hay una cosa que es más acercada a lo que vamos a hacer, que es solamente un capítulo de un libro, de un libro complementario, y que ese se los dejé ahí. Y aquí hay otro material complementario por si lo quieren estudiar. Este es más avanzado, el de Gallagher es más avanzado que el de Mooney y Stirling, ¿ya? De todas maneras, de acuerdo a lo que conversamos el otro día, yo les dejé, o sea, les estoy preparando material en el formato que les voy a mostrar a continuación. Aquí está la regla del juego, ¿cierto? Que son el syllabus. Y aquí les dejé un par de videos tutoriales de MATLAB, ¿ya? Estoy todavía tratando de conseguirme ayudante, todavía no tengo respuesta. Les dejé también la clase sincrónica del otro día, ¿ya? Lo que tuvimos en la clase lo dejo linkeado aquí, y les dejé también una cápsula con la introducción del curso, que fue lo que más o menos vimos en la introducción, ¿ya? Y ahora, lo que estoy haciendo, pero no me funciona, es lo siguiente. Aquí, se fijan, no me pesca, no sé por qué diablo, estoy tratando de pegar lo que hice aquí en MATLAB. Voy a intentar de nuevo, a ver si me pesca, por lo menos pegar esta parte de aquí. Estoy tratando de pegar porque se supone que es una página web, ¿no? Estoy tratando de pegarla a otro lado, en Canvas, pero la pego y después no la grabo. Ese es el problema que tengo, que no sé qué diablo es. La pego ahí y ahora guardar. Obviamente ahora iba a funcionar cuando le estaba diciendo que no funcionaba. Ya, bueno, ahora funciona al menos, ¿ya? Lo que voy a decir, voy dejando este mismo material ahí en Canvas para que lo tengan. Pero lo estoy trabajando aquí directo en MATLAB. ¿Qué es lo que quiero hacer? Es dejarle un resumen de la materia en MATLAB, en este formato, ¿ya? Y además lo voy a ir pegando aquí en Canvas. En Canvas va a ser lo mismo. ¿Qué es lo que les voy a dejar? Lo que yo les voy a dejar es, voy a hacer el link inmediatamente. Se meten aquí y ustedes van a ver. Yo no lo voy a aprovechar de hacer el tiempo, ¿ya? Estos archivos del curso. Live Switch. Ya. Les voy a hacer todo el proceso para que ustedes lo hagan después más tranquilo. Esto es un archivo .mlx, esto es un archivo de MATLAB, ¿ya? Entonces yo lo voy a bajar, lo voy a guardar en alguna parte de mi computador, ¿cierto?
Y después, con esas instrucciones que yo les dejé, ustedes van a MATLAB, ¿ya? Entran con la cuenta que tienen que crearse, con la cuenta UDEC, y ¿ya? Vienen acá, Open MATLAB Online. Y que ahora pueden trabajar en MATLAB. Yo les voy a ir ayudando con el MATLAB en el curso, ¿ya? La primera vez que entro no les va a aparecer nada acá. Y en este caso me creé una carpeta con el archivo, lo tengo ahí, lo voy a cerrar. Pero voy a subir el archivo que acabo de bajar. ¿Se fijan? Upload. Y lo agenda aquí. Esto es espacio vectorial. Este es el archivo que yo acabo de bajar. Lo subí. Y ahora lo veo. ¿Ya? Entonces, este archivo, el MLX, es como un Jupyter Notebook que ustedes pueden haber programado en la clase de programación. Y lo que tiene aquí, entiendo que se ve bien o no, o está muy chica la letra. Se ve bien, profe. ¿Se ve bien? Ya. Yo lo que les voy a dejar aquí, y este va a ser el formato, les voy a dejar los conceptos, las definiciones, la materia, y además voy a ir metiendo ejemplos en MATLAB. ¿Ok? ¿Para qué? Para que vayamos practicando al tiro un poco de MATLAB y practicando los conceptos en MATLAB. ¿Ya? ¿Esto cómo lo ejecutan? Bueno, vienen aquí, voy a compartir la pantalla de nuevo porque hay un sonido que van a tener que quiero que escuchen, y por eso lo voy a dejar de compartir un segundo, porque se me olvidó activarlo delante cuando la compartí. ¿Ya? Lo voy a compartir, viendo el sonido del computador. Así me debería. Ahí sí. Aquí está el MATLAB. ¿Ya? Si fíjate, hay texto, ustedes lo pueden modificar, pueden incluso si quieren agregar cosas, me las quieren enviar, las vamos agregando al documento. Y aquí hay texto donde está la materia, hay enlaces para ir a las distintas secciones, por ejemplo, nada muy raro. Y estas cosas así son comandos en MATLAB, ¿ya? Los comandos en MATLAB, en este caso yo los divido en secciones, que es una buena práctica hacerlo. Y ustedes los pueden ejecutar con este botoncito de Run todo el script completo, o bien pueden ir sección a sección con este Run Section. Por este de aquí voy a ejecutar solamente esa sección de ahí, ¿ya? Lo ejecuté, ahí va el cursor ahí, y después paso para abajo, ¿ya? Y me va a tocar después ahora ejecutar esta sección de aquí. Voy a ejecutarlo completo simplemente para mostrarle cómo aparecen, ¿ya? Y le voy a hacer un clear all output, que significa que puedo remeter todas las cosas que he hecho. Y ahí ustedes van a escuchar un sonido. Entiendo que se escuchó un sonido, ¿cierto? Sí. Ya. Esa es una de las cosas. Quiero que lo ejecuten así y vamos a ir viendo, bueno, con logros y enredos que hayan y con problemas que haya, los vamos a ir solucionando la medida que ustedes me los reporten y yo voy a ir revisando los scripts. Pero aquí va a estar la materia resumida. Por ejemplo, aquí está lo que entendemos por señal. Y aquí hay un ejemplo de MATLAB de cómo cargar una señal que ya viene en el MATLAB, ¿ya? Está mal escrito. Ya viene en el MATLAB y la cargo así, por ejemplo, load Bostemp, ¿ya? Y ese Bostemp significa Boston Temperature, que es la temperatura que hay en el aeropuerto, en este caso de Boston. Ahí se va a actualizar esa cosa, ¿ya? Ahí la cargo, por ejemplo, y esta señal, ahí le explico un poco, ustedes tienen que leer esa parte ahí, y la ploteo ahí, ploteo una señal, ¿ya? Y les muestro cómo plotearlo con el comando plot. Ahí está la hora, que es la variable en esa dimensión, y después está ahí está la hora y ahí está la temperatura. Hay una señal cualquiera, ¿ya? Después aquí hay otro ejemplo que es la que sonó, que es la señal de audio, que es el sonido de un gong, que la cargo con ese comando, load gong, y eso viene la señal ahí, y después la grafico de la señal, como se escucha, te escuchar que suena y se va atenuando el sonido, más o menos lo que está aquí, tiempo en segundos versus la intensidad que tiene, ¿ya? Valores positivo y negativo, porque así lo guarda, y ustedes lo escucharon porque yo usé ese comando de ahí, que es sound scale, eso es lo que significa sound SC, y ahí está la señal
y a la frecuencia a la que se mostró, lo que hace que esta cuestión suene bien y no, por ejemplo, lo voy a hacer sonar así ahora para que se rían un poco. ¿Se fijaron que sonó mucho más agudo? Se le pongo, y sonó más corta que la anterior. Si le pongo 4. ¿Ya? Eso es porque, bueno, la cosa está sampleada a un cierto tiempo y si uno le cambia ese tiempo, entonces las cosas suenan raros y distintos. O sea, ahora suenan más bajos. Son cositas que no me importan para efectos del curso de esta etapa, pero es para que, los quiero motivar simplemente a que jueguen un poco con el programa, ¿ya? Cuando lo bajen, para que, para que vayan soltando un poco la mano con MATLAB, ¿ya? Y después, aquí vamos a llegar, a esto es lo que vamos a llegar con el curso, ¿ya? Esto de aquí es el espectro de esta cosa, de la temperatura, ¿ya? Y es el espectro de la temperatura. Y este es el espectro del gong, ¿ya? De la señal de audio. ¿Qué es lo que vamos a terminar entendiendo y aprendiendo después de un rato en el curso? ¿Ya? Que, bueno, aquí hay potencia asociada y la gran potencia está asociada a las frecuencias muy bajas acá, para el caso de la temperatura. Para el caso del gong, la gran cantidad de potencia está asociada en ese sector de ahí y en ese sector de ahí. ¿Cómo lo sé? Bueno, yo les voy a explicar cómo se entiende y cómo se ve esa parte y cómo se leen estos numeritos y por qué aquí está en dB y por qué en otras cosas no está en dB, etcétera. O sea, para allá vamos. Vamos a analizar señales, por ejemplo, como estas de audio, como estas de temperatura o lo que sea, las vamos a pasar desde el tiempo a la frecuencia y la frecuencia va a decir, ah, mire, ¿sabe qué? Usted aquí ve algo que va decayendo en el tiempo, que se ve así, y en realidad los tonos que habían eran bajos, porque esos tonos bajos yo los veo aquí en esta parte del espectro. Ahí están los tonos bajos y aquí está un poco el tono un poquito más medio alto que aparece. ¿Ya? Eso es un poco lo que vamos a hacer en el curso después de pasar la parte de matemáticas. ¿Ya? Por ahora quiero no quiero enredarlos, pero sí quiero motivarlos a que ocupen este archivo, ¿ya? Y los archivos que les voy a ir dejando con la materia, y vayan viendo las definiciones y las cosas así. Y eso es lo que voy a incentivarlos a que hagamos ahora. Pero necesito que ustedes los revisen. Traté de tenerlos antes de la clase, pero no pude. Voy a tratar lo que más pueda de tener las cosas antes de las clases para que ustedes las revisen antes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahora? Por ahora nada, profe. Yo entiendo que estén medio asustados con el tema de MATLAB, ¿ya? Pero no es tan complicado como parece y no es muy distinto de lo que ustedes vieron en Python, ¿ya? Yo entiendo que todos o casi todos vieron Python e hicieron un lenguaje de programación. Si no lo hicieron, están en problemas y bueno, ahí yo no es mucho lo que pueda ayudarles, ¿ya? Necesito que programen o por lo menos entiendan cómo darle un comando a un computador y que les devuelva el resultado y después ustedes interpreten algunas cosas. ¿Ya? Por ahora, ¿entienden cómo entrar a MATLAB y ejecutar el archivo que les dejé? Sí. Ya, Sí. vamos bien. ¿Ya? Lo que quiero que después ustedes revisen, aquí tienen que empezar a leer los conceptos, revisarlos, etcétera, y ir viendo las definiciones. Y por ejemplo, aquí hacemos definiciones de lo que es un espacio vectorial, cómo se definen algunos vectores en MATLAB, cositas así. Eso lo vamos a ir revisando en la medida que vayamos haciendo las cosas en el curso y las vayamos explicando. ¿Ya? Pero me voy a ir a los conceptos ahora que necesito para el curso y por eso me voy a cambiar digamos así, a la pizarra. ¿Ya? ¿Dudas por ahora con esto? Nada. Ya, les insisto en el tema de que... Chuta, todavía no se ve todo. Todavía les insisto en el tema de que ustedes tienen que crearse esa cuenta de MATLAB y el MATLAB, como se ejecuta en la nube, lo pueden ejecutar desde básicamente cualquier parte, incluyendo teléfonos y tablets, aunque no es muy agradable hacerlo en una tablet porque hay que escribir cosas y no se ve bien. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a mirar los conceptos asociados a espacios vectoriales, ¿ya? Y
Lo primero que vamos a ver es el tema de por qué diablo tenemos que ver esos conceptos. Quiero abrir un poco la discusión a ustedes, ¿ya? Que me digan qué es lo que ustedes recuerdan de álgebra lineal, de qué es lo que es por un lado, eh, espacio vectorial, y qué es lo que entienden ustedes por un vector. Una matriz particular que tiene dirección, magnitud y sentido. Ya, me definiste una cuestión en función de otra. ¿Qué diablo es una matriz? ¿Qué entienden por una matriz? Tú me dijiste que era algo que tiene magnitud, dirección Y sentido. y sentido. Yo no sé si yo estoy loco, pero esto lo veo como lo mismo. ¿A qué te refieres con eso, con dirección y sentido? Como cosas distintas. Un vector es una flechita, ¿ya? Ok. Ok, aquí hay un vector. ¿Pero a qué te refieres con, no me fijé bien quién habló, ¿ya? ¿A qué te refieres con dirección y sentido? ¿Te refieres a lo mismo? No quiero que cambies lo que dijiste de acuerdo a la pregunta, pero quiero saber a qué te refieres con dirección y sentido. Dirección, o sea, el sentido es hacia dónde apunta ¿Ya? y la dirección es como, no sé cómo decirlo, pero solo recuerdo que eran diferentes, pero no recuerdo cuál era la diferencia. Vienen de física estos conceptos, ¿cierto? Sí. Está súper bien eso que vengan de física, porque yo no quiero que esto se transforme en una cuestión de matemática, porque yo les hablé de álgebra lineal y espacio vectorial, y les pregunté por vector, y ustedes tomaron ese vector y me lo llevaron al mundo de física. Al menos, que, no sé qué fue, Edgardo, ¿no? ¿Quién fue Sí, que fui. habló? Ya. Eh, Tú lo tomaste, agarraste ese objeto matemático y me lo llevaste para física. Impecable, me parece súper bien, ¿ya? Eh, y en matemática, ¿qué entendíamos por un vector? En matemáticas sería como una matriz de una sola columna. ¿Ya? Y era un Como una objeto, ¿sí? Ujú. Ya. Entonces, para no alargar y estirar el chicle, ustedes tienen este concepto de vector. Profe, no se ve la pantalla por si acaso se ve usted. Ah, ¿qué te pasó, otra cosa? Según, no estaba compartiendo, ¿sí? No, pero pasó hace relativamente poco. Ah, se cayó, ya, bueno. Ustedes tienen este concepto de vector que está acá, ¿cierto? La flecha y las coordenadas. Yo le puse ahí 1, 1, pero a lo mejor un poquito más, 2, 2, 1, de acuerdo a esta flecha de acá. ¿No? Ahí está el eje de coordenadas. Bueno, podría ser 2, 1 más que 1, 1. Lo dejamos ahí a lo amigo. Ese sería un vector para usted. Lo interesante es lo que mencionó, o sea, una de las cosas interesantes es lo que mencionó Edgardo, de que hablamos de magnitud, dirección y sentido. Supongamos que esta dirección y sentido, por eso le puse esa flechita ahí, es lo mismo. ¿Ya? Supongamos que son sinónimos. A lo mejor quería decir otra cosa, Edgardo, pero dejémoslo como que son sinónimos. ¿Qué es la magnitud de un vector? La norma, Podemos jugar matemáticas, la norma. Físicamente, ¿qué es? como la distancia entre un punto y el otro, La distancia ¿entre cuál punto? entre el Eh, punto inicial y el punto final. Entre el punto inicial y el punto final. O sea, eso se llama el largo, ¿no? Sí, largo. El largo del vector. ¿Ya? ¿Alguien más iba a decir algo que me parece que lo interrumpí entre medio?
¿Ya? Pero se fijaron que la norma, la magnitud, es el largo. Y el sentido o dirección. ¿Por qué viene dado? ¿Hacia dónde apunta la flecha? ¿Ya? ¿Y cómo determino para dónde apunta la flecha en ese plano que está ahí? ¿Cómo lo determino? según el ángulo. Excelente. Según el ángulo. Entonces, fíjense, tengo dos referencias. Este puntito de aquí, donde empieza la flecha, da lo mismo si el eje está en cero ahí, pero donde empieza y calcula la magnitud hasta donde termina, ¿ya? Línea recta hasta donde termina, y el sentido, ¿cierto? La dirección, bueno, me hago una referencia para un eje, ¿cierto? Para un punto cero, para tomar el ángulo, y damos el ángulo y mantengo esa referencia. Con esto estoy listo. ¿Se fijan? Necesito magnitud y ángulo. ¿Ya? Para el largo del vector. Pues vamos a física. ¿Qué representaba la magnitud de un vector? Fuerza, por ejemplo. ¿O para qué nos servía después de un rato? ¿Para qué nos servía? ¿Para qué servía qué, profe? La magnitud de un vector en física. Un vector de fuerza, por ejemplo. ¿Qué representaba? ¿La fuerza? Sí, pero la fuerza venía representada, no quiero ser quisquilloso con el lenguaje, pero la fuerza venía representada por el vector, ¿cierto? Estas dos características, la magnitud y la dirección o el sentido, ¿cierto? Me hacían un detalle ahí. Vicente dice la energía, sí. En el fondo, claro, para la fuerza podemos empezar a pelear de que era la pura fuerza, la magnitud de la fuerza decía cuánta fuerza en el fondo yo aplicaba, ¿cierto? Pero después cuando lo multiplicamos por la aceleración y todo ese cuento notado, después de un rato, multiplicando por algo, obteníamos la energía, ¿cierto? Cuando multiplicábamos por la cantidad adecuada. Pero la magnitud me daba el cuánto. Por eso era el largo del vector, ¿cierto? El valor del vector, claro, la magnitud, el largo del vector era la cantidad de fuerza, por ejemplo, o la cantidad de energía en el fondo, que yo aplicaba para hacer un algo. Y el ángulo, ¿qué era lo que me daba entonces? La dirección en la cual apunta. Exacto, en el fondo el para dónde, ¿cierto? Si no es lo mismo aplicar la fuerza así, ya, para empujar un auto hacia esa dirección, que aplicar la fuerza así para empujarlo en la otra dirección, ¿ya? O para allá, ¿cierto? Y en el fondo decía, mire, ¿sabe qué? Si usted quiere empujarlo para allá, aplique la fuerza paralela a la dirección a la que usted quiere empujarlo para moverlo hacia allá, porque si no, en realidad, si lo empuja medio así, lo va a mover, pero va a ser menos eficiente que si lo hace así derecho, ¿ya? Ese tipo de cosas eran las que estaban dando. Fíjense que esos conceptos, ¿ya? De magnitud, dirección, sentido, ¿ya? O magnitud, dirección nomás, el vector, esas mismas cosas, ustedes las vieron en álgebra lineal, cuando hacían estas cositas así, ¿ya? O cuando calculaban, por ejemplo, cosas como esa. ¿Qué era esto en álgebra lineal? La norma del vector. Y la norma del vector era la magnitud, ¿no? El largo, ¿cierto? ¿De qué tan largo era el vector? ¿Y qué era esta cosa de acá? ¿Se acuerdan qué era eso, no? En álgebra lineal. La transpuesta. No, la multiplicación que tengo ahí. Ah. Que se han puesto ahí, son dos vectores, ¿ya? Supongan que son vectores columna los dos. Un producto vectorial. Un producto interior, dijiste.
Sí. ¿Y qué representa el producto interior? ¿Se acuerdan, no? Y veo un mono, en todos los libros este mono. Ahí, será ahí, por ejemplo, y será ahí. Y siempre por entera. ¿Qué era ese producto interior? Ese producto interior es como cuando habían dos vectores y se multiplicaba la magnitud de cada uno por el coseno y el ángulo, algo así. Por ahí va, claro. O sea, aquí Efraín me dice sacar el ángulo y no me fijé quién estaba hablando, perdón. Me decía, claro, esa cosa de ahí, el coseno del ángulo. Ustedes saben que esa cosa de ahí en el fondo, ustedes saben que el coseno de teta, ¿ya? No se acuerdan nomás, pero yo sé que lo saben. Es ese. El coseno de teta es ese. ¿Cierto? Ese producto punto representa un vector. Está medio mal escrito lo que quieres decir, ¿no? Pero el producto punto lo que representa es producto punto. Fíjense, aquí está el producto punto. El producto punto es el producto entre el largo de un vector, el largo del otro vector y el coseno del ángulo que hay entre los dos. ¿Ya? Traducción es cuánto puedo, y voy a usar esta palabra, fíjense, proyectar de este vector sobre Y. O al revés, cuánto de Y puedo proyectar sobre X. ¿Ya? Y me determina el ángulo. Y esto, en el fondo, en algún minuto, ustedes a lo mejor lo definieron como qué tan parecido era uno con el otro, ¿ya? Porque esta cuestión lo puedo reescalar si es que es necesario. Y al mismo tiempo, en algún minuto dijeron, bien, ¿saben qué? Para que esto tenga sentido, si yo tengo dos vectores, ¿ya? Uno que está así, que es X, y el otro que está así, que es Y, y este ángulo es 90 grados, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba con esto? Son ortogonales. Son ortogonales. ¿Y qué pasaba con el ángulo? ¿Cuánto era el ángulo? 90, ¿cierto? ¿El coseno de 90 cuánto es? El Cero. coseno de pi medio, 0. ¿Y cómo interpretaban eso ustedes? Insisto, en álgebra lineal. ¿En modo matriz? En modo vector. No, a ustedes les da con Ah, las matrices, no sé por qué, pero yo estaba hablando puramente de vectores. En modo vector, ¿qué significa? ¿Qué significa que sean ortogonales? Creo que eran como linealmente independientes. Ese es un concepto más poderoso, pero para allá va la cuestión. ¿Ya? Para allá va. Lo que quiere decir es, acuérdense de este concepto. Este concepto es proyección. ¿Cuánto proyecto de uno sobre el otro? ¿Cuánto puedo proyectar de aquí a acá? 0. ¿Cierto? Por el ángulo que hay, si yo trato de poner uno en el plano del otro, la proyección, o sea, cuánto veo de uno en el otro, es 0. Eso no quiere decir que sean independientes. Lo que quiere decir es simplemente que si yo quiero ver qué tan parecido, porque ese era el otro concepto asociado, ¿cierto? Yo les dije que este te da una similitud con el otro, qué tan parecidos son. ¿Qué tan parecido este con este? No tengo idea. ¿Por qué? Porque están así. Les recuerdo el espacio nulo. Proyectamos sobre el nulo. ¿Ya? Estoy siendo abstracto a propósito, si vamos a juntar las piezas. ¿Ya? Estoy tratando de mirar física y mirar álgebra lineal, matemática, ¿cierto? Por separado. Y lo vamos a juntar ahora. ¿Ya?
estamos relativamente claros en estos conceptos. Insisto, los conceptos, no quiero cálculo, quiero la idea todavía. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? No por ahora, profe. Entonces, ¿qué tal si ahora nosotros empezamos a decir, parémonos en el lado de matemática, agarremos toda esta majamama de conceptos que hay por ahí, pero empecemos a linkearlo al tiro con física? Partiendo desde matemática, los vamos a tener para física, ¿no? Para física, en particular, para la física que nos va a interesar en ingeniería eléctrica, que son las llamadas señales, que son las cosas que les mostré antes, que son, en el fondo, fíjense en esto, una señal es un muestreo de puntos, un número de puntos que yo tomo de, por ejemplo, la temperatura. Tomo la temperatura en mi oficina, que estoy en este momento, ¿ya? La temperatura a lo mejor son 36, o sea, no, miento, estoy loco. Deben ser, no sé, 15 grados, punto 5. Anoto ahí, muestra 1, 15 grados, punto 5. Muestro después la temperatura, muestro la temperatura, o sea, tomo un valor de temperatura en 10 minutos más. ¿Cuánto es? 15.6 y anoto otro. Entonces, en el fondo, mis señales no son nada más que una representación matemática, en general, para efectos del curso, la vamos a ver como tiempo, y vamos a tener aquí tiempo, ¿ya? Y valor. Y esto lo vamos a empezar a representar así, t y un x de t, ¿ya? Entonces, para el tiempo, en algún minuto, supongo que parto a las 10:50 tomando cada 10 minutos la temperatura. 10:50, a las 11, a las 11:10, a las 11:20, etcétera, ¿ya? Y esto va a ser, por ejemplo, el XDT, que es la temperatura, yo les decía, digamos, 15.2. Después, más rato, hoy tomo 15.1. Después, 16.8, porque se me quedó la calefacción prendida. Después tengo la puerta cerrada y termino en 17.9, etcétera. Y esto va a ser una ristra de valores, que yo después me puedo poner ingenioso y decir, ¿saben qué? En realidad, hagamos todo referencial aquí a 10:50, ¿ya? Y estos valores de tiempo los voy a cambiar por estos valores de acá mejor. Este es tiempo 0, este es 10 y lo dejo en minutos, 20, 30, o alguien me va a decir, no, pero no me gusta en minutos, dejémoslo en segundos. Ya, bueno, ya, compliquemos la cuestión de intensidad. 0, esto es en minutos, esto en segundos, y este es 0, 10 por 60 segundos, 60, 120, 180, etc. ¿Cómo quieran? Pero en el fondo, si ustedes lo miran, yo voy a tener, por un lado, un vector T, que va a ser una ristra de valores, una tupla. Ahí, que va a ser en este caso 0, 10, 20, 30. Y en algún minuto paro, ¿cierto? No dejo de tomar valores. Supongamos que llego hasta el 100. ¿Ya? Voy a tener el X vector de T, que también es un vector. ¿Ya? Lo puedo dejar como el otro día, ¿no? Y van a ser los valores que tenga, que van a ser, por ejemplo, 15.2, 15.1, ¿ya? 16.8, y hasta aquí, no sé, se me apagó la temperatura, me fui de aquí, o sea, se me apagó la calefacción, me fui de aquí y quedó en 8.1. Y ahí tengo este otro vectorcito acá, que es el que me va a ahora definir los valores de temperatura. Esto es una señal. Esta es una señal de temperatura en función del tiempo, ¿ya? Esta es mi variable independiente, esta es mi variable dependiente. Por eso tengo t y x de t, ¿ya? Y son vectores en esto. Ese es el objeto de estudio del curso, ¿ya? Son señales en el tiempo, a veces van a ser espacio y todo, pero olvídense del resto. Son señales en el tiempo. Y yo los voy a mirar en el plano de la frecuencia, ¿ya? Entonces, si yo quiero representarlo en un objeto que ustedes conozcan, tanto t como x, ¿ya? De t lo voy a poner aquí, pero vamos a empezar a decirle todo el rato x, ¿no? Esas dos son vectores en Rn, ¿no? Son vectores columna en Rn, donde n va a ser el número de muestras que tomé. Si ustedes cuando vean el MATLAB, ya van a ver que, por ejemplo,
los datos de temperatura que estaban ahí en el archivo de Boston, ¿ya? Eran de, los voy a decir para no ir haciendo el ejemplo nomás, los datos de temperatura eran 744 puntos. Por lo tanto, ese n que está aquí, ¿ya? Para el caso de temperatura, vamos a tener tiempos que van a ser 744 valores, por lo tanto va a ser un R de 744, y las temperaturas asociadas van a ser también 744, y va a ser un vector en R de 744. Para el caso del gong, como era una señal de audio, y la señal de audio fue muestreada, o sea, se tomó una muestra cada 1 partido por 8.192 segundos, y el archivo de audio duraba alrededor de 5 segundos, hay un montón de muestras, ¿ya? Entonces, en ese caso, el valor de n, el número total de muestras que yo tengo, es 42.028. Por lo tanto, este Rn que está aquí va a ser, este n que está aquí va a ser un vector súper largo de 40.028, creo que ¿ya? Esos son los objetos con los que nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Y lo que vamos a empezar a definir van a ser propiedades análogas a las que teníamos para este vectorcito en R2. Pero ahora, en vez de que R2, en vez de trabajar en R2, vamos a trabajar en un Rn, que a veces va a ser finito, y en ocasiones vamos a tener que extender este a un infinito, donde vamos a tener un vector, va a ser ridículo, ¿ya? Porque las cosas reales no son así, pero vamos a tener un vector que va a ser componente 1, 2, 3, 4, y esto sí, un vector de largo infinito. Esto creo que los vieron en álgebra lineal, pero no los pescaron mucho en algún momento, ¿ya? Pero sí los vieron, ¿ya? Ese es el objeto con el que vamos a trabajar, y eso es lo que vamos a entender por una señal. Todas estas cosas que yo informalmente les estoy mostrando ahora están redactadas en ese documentito que está ahí en el campo. ¿Ya? Consultas. Ninguna, profe. Ya. Lo primero, ¿ya? Son las 10:56, vamos a parar 5 minutos y después seguimos. Lo primero que les voy a dejar como para que lo piensen y que tengan motivación en esto, es este vectorcito que está aquí, en R2, ¿ya? Pensemos en el caso del ejemplo de temperatura, que eran 744 puntos. Va a ser un R, vamos a estar en R 744. O sea, va a ser un vector de dimensión 744. Obviamente ese no lo puedo ver, ¿cierto? Pero, ¿qué significará? Si el vector lo denoto como X, ¿qué significará la norma de ese vector X de 744 puntos? En matemática es el largo del vector, ¿cierto? Pero para esa señal de temperatura, ¿qué puede significar? ¿Ya? 5 minutos, tengo las 10:57 acá, 5 minutos, volvemos. ¿Ok? Dale una vueltecita mientras. Bueno, profe. ¿Ya? Voy a dejar de grabar para que no quede tan largo.